Bienvenidos a nuestra última semana. Esta lección y la siguiente la vamos a dedicar al tema de el reino, una postura sobre la cosmovisión del reino, basada en una conferencia que se dio en Panamá hace varios años sobre evangelización transcultural. Bien, entonces vamos a ver el tema de la cosmovisión cristiana del reino. Ya hemos estado hablando de lo que es cosmovisión, cosmovisiones, cosmovisión cristiana, algunos tipos de cosmovisión como la atea, la animista, la ateísta. Bien, entonces nos enfocamos aquí en el slide 3 y vamos a hablar de una contextualización cultural acerca del tema del reino desde el punto de vista bíblico, o sea, desde el contexto bíblico. Slide 4. Dice el texto de Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, la teología del reino tiene varios enfoques. Desde el punto de vista escatológico, podríamos inclinarnos hacia la venida del Señor como la venida del reino, hasta su segunda venida. Pero nos vamos a enfocar en lo que dicen los evangelios acerca de las palabras de Jesús de la venida del reino y darle una contextualización para nuestro tiempo. ¿Qué significa esto de acercados, arrepentidos y convertidos? Recuerden que la cosmovisión cristiana se basa básicamente en pilares fundamentales de la fe cristiana, y uno de ellos es Jesucristo y su venida. Otro ejemplo bíblico acerca de las palabras de Jesús o las palabras de los evangelios acerca de la venida del reino es lo que dice Mateo. Estamos en el slide 5 ya. Mateo 28 habla de la gran comisión y está hablando de que Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Y entonces la cosmovisión del reino tiene que ver primero con el establecimiento del reino cuando vino Jesús, donde habla de que el reino está aquí, está ahora, y el reino tiene que ver con que la gente tiene que acercarse al evangelio, tiene que arrepentirse, tiene que creer en el evangelio. Y en Mateo 28 habla de un mandato que le está dando a los discípulos acerca de bautizar en el nombre de la Trinidad, hacer discípulos a todas las naciones. Bien, siguiente slide y nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la buena noticia? El evangelio es la noticia de que Dios ha tomado el control de todo el mundo y está dirigiendo la historia hacia su propósito final, que es transformar el mundo en el reino de Dios. Bueno, esa es la meta que nos ha dado a nosotros. Cuando Jesús vino, anunció que Él es el reino, Él es la meta de la historia. Es una meta redentiva, o sea, de redención universal. Y el clímax de la actividad de Dios en la historia es el mismo Jesús. Esto lo habíamos visto en la semana anterior, que hablando de que la historia tiene un punto de quiebre y es el tema de Jesucristo. Jesús advirtió que todo el mundo tiene que encontrar su lugar y significado. ¿A dónde? En la historia, no en otra. Siguiente slide. El evangelio enmarca o está enmarcado en el mundo real. El evangelio es una verdad pública. El evangelio está dirigido para toda la humanidad. No es privado. No es una experiencia religiosa privada. La salvación en otro mundo. No se trata tampoco de una salvación en otro mundo. El mensaje de Dios tiene que ver con restaurando su mundo y la vida humana. Nos habla entonces de la meta de la historia. Entonces, nuestra cosmovisión gira en torno a dónde está enmarcado el evangelio en este mundo.
analicemos estos otros versículos aquí en el slide 8, hablando ya de la iglesia. Dice que la iglesia es su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a la luz. Eso lo dice Pedro primero. Y Juan habla de que entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de evangelización, de formación, de transmisión del mensaje del reino. Parte de la cosmovisión evangélica, o gran parte de la cosmovisión evangélica, es eso. Primero, tener claro cuál es la buena noticia, dónde está enmarcado el evangelio y cuál es la identidad de la iglesia. Ahora vamos a hablar de algunas necesidades de contextualizar este mensaje del reino y la evangelización. Miren lo que dice el slide 10. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba unificado. ¿Cómo? Una sola etnia. Todos eran descendientes de Abraham. Geográficamente, todos procedían de la tierra de Palestina. La narrativa que le da forma a su vida cultural pública era la misma historia que le daba forma a su compromiso religioso. Eso se describe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, siguiente slide, el pueblo de Dios es multiétnico, es multicultural, ya no es una sola línea. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poderes cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Esta multiplicación de culturas presenta un enorme reto a la iglesia para llevar a cabo su misión a todas las personas, en todos los lugares y en todos los tiempos, hasta que el Señor regrese. Cuando estamos hablando de multiculturas, estamos hablando de multicosmovisiones, varias cosmovisiones. Cada comunidad cultural comparte una historia que le da forma y organiza su vida en conjunto. Ninguna de estas historias es neutral, ni filosófica ni religiosamente. A diferencia del Antiguo Testamento, donde tenemos un pueblo unificado, en el Nuevo Testamento ya tenemos un pueblo multiúnico, multicultural. Allá teníamos una cosmovisión, aquí tenemos varias cosmovisiones. Slide 12. Las diferentes historias culturales ofrecen descripciones muy diferentes de cómo el mundo llegó a existir, de su significado, de su propósito y de su destino. Descripciones muy diferentes, cosmovisiones muy diferentes. Cada cultura comunica y encarna una historia del mundo, que muchas veces es incompatible con el evangelio. Si nosotros estudiamos el origen de todo, desde los puntos de vista de los babilonios, de los sumerios, de los egipcios, de los chinos, de los mayas, de los aztecas, es diferente a la historia del Génesis, por ejemplo. Esta historia del mundo es a menudo sostenida bajo el nivel del consciente y aún así le da forma y determina la cultura. Determina la cultura, esta historia a menudo sostenida debajo del nivel del consciente y aún así le da forma y determina la cultura expresada en la vida comunitaria. Esta visión del mundo, entonces, que nosotros tenemos, determina la cultura y le da forma a nuestra cultura. Y al final está expresada en nuestra comunidad, dentro de nuestra comunidad. Siguiente slide. Vamos a tener un ejemplo aquí de la contextuación cultural bíblica, hablando de la familia y lo que dice Colosenses también. Habla de maridos. ¿Cuál es la función del marido? De las casadas, de los hijos, de los padres, de los siervos. Eso nosotros ya lo sabemos. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:18-23. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de todo esto? Miremos algo de cultura. Slide 14. La familia romana. El apóstol Pablo abordó su labor misionera en la cultura romana idólatra. En su época, diferenciando entre el diseño creacional y la idolatría cultural. Fue un choque para Pablo y para sobre todo las personas que estaban recibiendo el mensaje. La institución primaria del Imperio Romano
era el oikos, una palabra normalmente que se traduce como casa, compuesta en conjunto por relaciones económicas y la autoridad política de una estructura familiar extendida. Pero casa no era generalmente el espacio físico, era el espacio físico más todas las personas que vivían ahí. Que había en el oikos, el padre tenía poder absoluto y era el Kyrios, o señor de la casa. La institución del oikos estaba moldeada por la visión abusiva y jerárquica de la autoridad del Imperio Romano. En vez de simplemente rechazar o afirmar la institución cultural de la casa romana, Pablo discernió las relaciones creacionales dentro de ella: esposo, esposa, padre, hijo e hija. Él toma elementos de la cultura, pero hace una contextualización ya el mismo Pablo dentro del relato. Sigamos con este ejemplo de la familia romana. Y estoy en el slide 15. Pablo trabajó para transformar dichas relaciones creacionales, reafirmándolas mediante el Evangelio. Acuérdense que él parte de que la cosmovisión de la familia romana tiene que ver con una idolatría cultural. La exhortación de Pablo a los esposos a amar a sus esposas sacrificalmente, educar a sus hijos con amor y tratar de sus esclavos con respeto fue una propuesta altamente radical para todo aquel tiempo y lugar. O sea, él está proponiendo otra cosmovisión. Cuando Pablo les habló a las esposas y a los esclavos, les restableció su dignidad, exhortándoles a escoger voluntariamente someterse a la autoridad del padre de familia. La motivación para todos los miembros del oikos era nueva: el amor a Dios. Entonces, hay una cosmovisión ya establecida. Pablo contextualiza las palabras inspiradas para dar pie a otra forma de pensar, en este caso acerca de la familia. Siguiente slide. El oikos ya no debía ser una institución patriarcal, sino redefinida por el amor sacrificial de Jesucristo por su iglesia, una alternativa visible al modelo cultural dominante. Entonces Pablo manda a las iglesias a vivir dentro de las instituciones existentes de la cultura con una presencia crítica y transformadora. O sea, lo que está diciendo es que Pablo les escribe a las comunidades a vivir dentro de una cosmovisión, pero con otra forma de pensar. O sea, a vivir en un mundo con otra cosmovisión. Desafío de las iglesias en todas las épocas. ¿Cuál es el desafío de la iglesia en todas las épocas? Ya estamos en el slide 18. El encuentro misionero con la cultura. Es difícil esto de las misiones transculturales, porque lo que estamos haciendo es choque de culturas. En realidad es un choque de cosmovisiones. Si la iglesia es fiel y está comprometida con demostrar que es el evangelio en verdad en la totalidad de la vida, habrá un encuentro misionero, un choque entre la narrativa bíblica y la narrativa cultural. Cuando este choque ocurre, las creencias religiosas fundamentales de la cultura circundante serán retadas y el evangelio será sostenido como una alternativa creíble para la vida. La iglesia, siendo fiel a la narrativa bíblica, llamará a las personas a la conversión, a creer en el evangelio, a vivir adentro de la narrativa bíblica y a demostrarla viviéndola en el sistema social. Bueno, cuando nos referimos a esto de la narrativa bíblica, estamos hablando al texto bíblico, a lo que está diciendo sobre la historia de la salvación. Recordemos entonces que cuando hay misioneros en otras culturas, estamos hablando de un choque entre lo que trae el misionero, que es la narrativa bíblica, y la narrativa cultural, o sea, la cosmovisión donde va. Nuestra narrativa bíblica es retada ante esta cultura, porque es una alternativa creíble para la vida. Hay que demostrarla entonces. Nosotros estamos viviendo dentro de la narrativa bíblica para evangelizarla, para retar a los sistemas sociales, para introducirnos en la cosmovisión. Entonces hay que demostrarla
y hay que vivirla. Siguiente slide. Una alternativa peligrosa es el evangelio privatizado. Existe una posibilidad oscura. Si la iglesia consciente o inconscientemente acepta la narrativa de la cultura circundante como la verdad aplicable al mundo, será obligada a coser el evangelio para ajustarlo a la narrativa cultural. El peligro está entonces en que nuestra narrativa es afectada por la narrativa cultural. O sea, cuando hablamos de nuestra narrativa, es nuestra narrativa bíblica, o sea, nuestra cosmovisión bíblica puede ser afectada por la otra narrativa si la aceptamos totalmente. Y si el evangelio es adaptado para tomar un rol secundario dentro de una narrativa más abarcadora, el resultante es inevitable: iglesias infieles y cómplices. Y este es un caso, no estaría ofreciendo el evangelio en términos bíblicos, dice Michael Webb. Viviendo el cruce de caminos estaríamos. Un evangelio para la vida religiosa privada. Entonces hay que tener cuidado con esto del choque de culturas, con aceptar las narrativas de las culturas circundantes. A eso me refiero con otras cosmovisiones también, porque privatizamos el evangelio. Siguiente slide. Importancia de la cosmovisión bíblica para el discipulado. El discipulado no es en sí una clase con un libro. En realidad el discipulado es paso a paso con el discípulo por toda la vida. Hace más de un siglo, dos pensadores cristianos llegaron a la conclusión de que la narrativa cultural, o sea, la cosmovisión cultural de Occidente, estaba minando la narrativa bíblica, o sea, la cosmovisión bíblica, como el fundamento de vida para la comunidad cristiana, y por lo tanto impidiendo un verdadero encuentro misionero entre el evangelio y la cultura occidental. Aunque no utilizaron el término de encuentro misionero, dos personas, James Orr y Abraham Kuyper, llamaron a la iglesia de su tiempo a poner atención a las enseñanzas de Cristo, de que únicamente el evangelio ofrece el verdadero y completo entendimiento del mundo. Acuérdense de las preguntas existenciales en lecciones anteriores. Solo las podemos responder a la luz de la cosmovisión bíblica o cristiana. Tanto Orr como Kuyper adoptaron el concepto de cosmovisión para demostrar el reclamo del evangelio, de que ofrece su propia completa perspectiva del mundo y de vida humana, una cosmovisión propia. Necesitamos una cosmovisión propia para el discipulado, para extender, para las misiones. Por eso la importancia de la cosmovisión bíblica para el discipulado. Nosotros tenemos que aferrarnos a este mandato de la narrativa bíblica, a este mandato de la cosmovisión cristiana, para cuando tengamos este encuentro entre el evangelio y las culturas, que no hay un choque que absorba o que diametralmente son opuestas para no poder evangelizar. Adoptemos entonces el tema de la cosmovisión, tengamos claro qué es nuestra cosmovisión, cuál es nuestra cosmovisión bíblica, cuál es nuestra cosmovisión cristiana para el discipulado. Bien, bendiciones y nos vemos en la siguiente clase.